Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Yo soy Carol Perelman para Enlace Judío y estamos aquí con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Paco, nos encanta verte. Muchas gracias por tu labor en acompañarnos en este 2020 en la pandemia y ahora recibiendo un nuevo año. Feliz año, que sea un año de salud plena y que recuperemos la libertad que hemos perdido. Felicidades por el Premio Nacional de Salud que recibiste. Gracias, y nos encanta gracias, tenerte Carol. acá. Realmente, pues es un premio que debo mucho a ti y a Enlace Judío porque son los que me han ayudado pues en estas charlas que tratamos de traducir un poquito lo complicado que es la ciencia a veces a que sea más algo que pueda la gente entender y que lo pueda ver práctico para su vida diaria, ¿no? Así es, así es. Hemos tratado de hacer esa labor y creo que cada vez está más complejo porque este virus nos ha enseñado que cuando apenas creemos que ya lo entendemos, nos vuelve a cambiar las reglas del juego. Y por eso me encantaría que empecemos quizás con lo que estás viendo ahora. Tenemos así como una tormenta perfecta, el sistema de salud en México casi en saturación, por el otro lado la nueva variante y de forma paralela las buenas noticias de que ya estamos comenzando a vacunar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el panorama en general? Pues yo creo que lo que dices es claro, es la tormenta perfecta en varias aristas. Una es, pues si ustedes ven, se han roto récords de número de casos diarios de diagnóstico. También, desafortunadamente, número de casos de fallecidos diarios conocidos. Y se conjunta esto en el invierno, en donde hay otras infecciones respiratorias, junto con la mayor transmisibilidad de una de las cepas, de una de las variantes, no sepa, una variante del virus del COVID, y además, pues con una saturación hospitalaria altísima. Entonces, todo parece conjuntarse para que las próximas semanas estemos, pues, con mucha saturación hospitalaria, por lo tanto, no vale la pena arriesgarse a enfermarse. Creo que el mensaje es claro. Si ya te cuidaste tanto tiempo, este es probablemente las últimas 2-3 millas, los últimos 2-3 meses, en donde te tienes que cuidar para llegar a la final, ¿no? A lo que queremos llegar todos, que es el día en que podamos decir, ya podemos salir sin peligro. Ahorita, si sales, hay peligro. Y cuando hablas de cuidarnos, o sea, hemos aprendido a cuidarnos gracias a todos tus consejos y a todo lo que hemos aprendido a que el cubrebocas y el distanciamiento, pero ¿qué tanto nos está cambiando con esta variante lo que ya sabíamos hacer? ¿Tenemos que modificarlo? O sea, la variante es más contagiosa, ¿tenemos que cambiar nuestra conducta? Yo creo que vale la pena, te voy a pasar un par de láminas en cuanto a la variante para que entiendan que es una variante. Y esto nos puede ayudar mucho a entender lo que tú estás diciendo, porque creo que es un mensaje muy claro. Las mutaciones, ¿qué son? Pues son cambios que tiene cualquier microorganismo en esa replicación para hacerte mejor. Es decir, el hombre también ha tenido mutaciones. Hay gente que viene del África que tiene una mutación que los hace inmunes al paludismo, a la malaria, pues. Pues nosotros somos resultado de muchas mutaciones de nuestros ancestros. Lo que pasa es que el virus, esas mutaciones las hace pues en un tiempo récord. Lo que a ti te toma 1000 años, al virus le toma unas cuantas horas, ¿no? El problema de ahora es que, primero, entender que el virus original pues ya fue reemplazado por virus que son mejores en cuanto a su capacidad de sobrevivir en el medio. Y ahora tenemos esta variante. ¿Por qué es variante? Porque sigue siendo COVID-19, sigue siendo SARS-CoV-2. Es variante, es un virus diferente al original, tiene 29 mutaciones, sí se identificó en el sur de Inglaterra, realmente cuando se dio a conocer fue el 20 de diciembre del 20, pero esta es la parte que tú dices, Carol, que creo es muy importante. Es mucho más fácil de transmitirse. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el virus, cuando llega a tu mucosa, tiene que encontrar a la célula que tiene la puerta en donde puede entrar. No todas las células tienen ese receptor. Y este virus, de alguna manera, tiene la llave más fácil para abrir la puerta y meterse a la célula. El virus, acuérdense que tiene que entrar a la célula para poder empezar a replicarse. No puede solo. Entonces, la llave de este virus la tiene más rápida. Llega, abre la puerta, se mete. Mucho más rápido que lo antes. No es más virulenta, es real. Pero ¿qué pasa si tienes una población en donde estás teniendo muchos más contagios en un tiempo menor?
pues que esos contagios, algunos de ellos van a requerir hospital, como ya lo sabemos, y entonces saturas más el sistema del hospital. Eso de que hablabas de la tormenta perfecta, con una variante de este tipo, que es más contagiosa, pues te pone con medidas más estrictas para evitar contagio. Y es ahí donde creo que tenemos que ser más estrictos en las medidas. Tratar de que tus cubrebocas sean de buena calidad. Probablemente, olvidemos de los cubrebocas de tela, tenemos que ir a los cubrebocas de 3 capas. No creo que estemos todavía en donde decir todo el mundo tiene que usar el 95, no, pero sí usar un buen cubrebocas. Usa caretas si puedes, no, una no excluye a la otra y evita lo que es distanciamiento. La gente cree que distanciamiento es solamente llegar a una reunión y estar viéndonos de lejos. No, si llegas a una reunión, es muy probable que se rompa el distanciamiento. Trata de no ir a lugares conglomerados. Ahorita te tienes que cuidar, porque si te enfermas hoy y puedes tener esta variante, no sabemos, no se hacen muchas secuenciaciones, puede ser que te contagies más fácilmente, que llegues al hospital y que no haya hospital. Esa es la realidad. Entonces, esta variante nos da un extra para cuidarnos. Sí, y lo hemos visto, lo estamos viendo, Paco. Digo, hay países que por la variante están extremando sus precauciones, ¿no? Ahora Estados Unidos ya está pidiendo prueba negativa para entrar, incluso algunos han cerrado las comunicaciones. Bueno, China está en lockdown, ¿no? En ciertas regiones, pero nosotros como ciudadanos, como personas, entonces es reforzar el cubrebocas, usar, si es de tela doble, si se puede el KN95, KN95, extremar. Ahora sí, que lo que decíamos en marzo de aplanar la curva es ahora como un mandato urgente, ¿no? Sí, y más que les enseño un poquito qué está pasando con las vacunas y para que no sientan que la vacuna ya está aquí. Si ustedes ven la vacuna, vean, estas son estadísticas de ayer, el mundo llevaba 29.78 millones de vacunas, México llegó a 150 mil vacunas aplicadas, pero estamos con 150 mil en un 0.8, 0.9%, 0.07%. Si estamos muy lejos, Israel está haciendo un trabajo fabuloso con la vacunación, pero ahí te están vacunando independientemente de edad, todo. Te llegan, te vacunan en el coche. ¿Por qué? Porque entienden que no se trata tampoco de nada más vacunar a cierto grupo. O vacunas a todos o la enfermedad no se controla. Sí, hay que empezar con los más vulnerables, sí hay que empezar con los trabajadores de la salud, pero no puedes quitarles a unos la oportunidad de vacunarse, porque si no, no lo vas a controlar en el país. Ok, entonces nada más para hablar de las vacunas, antes de entrar a las vacunas me gustaría acabar con la variante. La variante, estas vacunas van a ser protectoras ante esta y las que vengan, porque ya viste que hoy en Ohio, en Estados Unidos, detectaron 2 variantes más Y en nuevas, y en Japón Japón también antier, hubo. exacto. O sea, vamos Entonces, y digo, nada más queda claro que entre más oportunidades le demos al virus de que se siga replicando y nos vamos contagiando, vamos a seguir viendo más variantes. Entonces, ¿estas vacunas qué? estas vacunas siguen protegiéndonos contra estas variantes, pero lo que tú dices es real. Si no logramos frenar la replicación viral, puede potencialmente existir una variante que se escape de la protección. Y entonces sí estamos como estábamos en marzo. Y entonces, a ver, la variante que está cambiando la curva, porque la variante va a cambiar la R, entonces va a cambiar la curva, y entonces la inmunidad de rebaño ya no es de 75%, ¿necesitamos más vacunados o quedará igual? No, el número de gente inmune va, o sea, el número de gente que requieres para tener inmunidad de rebaño, el porcentaje es el mismo. Lo que pasa es que imaginemos 2 escenarios. Si hay una variante que tu sistema inmune sigue reconociendo como el original y que la vacuna sigue protegiendo, entonces sigue sumando a la inmunidad. Si la variante se escapa de tu sistema inmune, quiere decir que ya no lo reconoces como la variante original, entonces vuelves a ser susceptible, como éramos todos al principio de este virus. Correcto. Y si se llega a escapar de la vacuna, pues entonces tenemos una vez más una variante que no tenemos cómo protegernos. Ahora, empieza a haber reportes de reinfecciones por variantes. Okay, esto es muy importante. Pero, ¿qué puede estar pasando? Si la variante empieza a predominar en la población en donde estás estudiándola, pues las reinfecciones que vas a tener es por esa variante.
no necesariamente porque la variante se escapó a tu sistema inmune, sino porque a ti ya se te había bajado el sistema inmune, habían bajado tus anticuerpos por alguna razón propia tuya, y entonces la variante es la que te infecta porque es la que predomina en el lugar. Eso todavía no lo podemos definir. Si la variante se está escapando a ciertos memoria del sistema inmune, o si nada más ocurrió porque la persona le bajó el sistema inmune y era la que estaba predominando en el sitio. Esas preguntas todavía no están bien claras. Pero lo que es real es que hipotéticamente puede ocurrir lo que tú estás diciendo. Si nos tardamos mucho en vacunar, si hay mucha replicación viral, el virus se va a hacer cada vez más y más fuerte y puede escapar al sistema inmune. Lo hace la influenza. La influenza crea un cambio estructural que hace que tú te tengas que vacunar al año siguiente. Sí. Se escapa a lo que tienes. Entonces, ojalá y no, ojalá pero hay que frenar esto ya. Ya, el mensaje es, creo que clarísimo, o sea, cuidarse ya no es lo que hablábamos en marzo, ahora es realmente con mayúsculas. Y ahora sí pasemos a las vacunas y luego me encantaría que hablemos de los tratamientos, en especial de esto que se oye tanto de la ivermectina, que lo hemos platicado tú y yo, pero quizás vale la pena volver a tocar. Entonces, hablemos de las vacunas. ¿Cómo ves las vacunas que tenemos en México? Ya tenemos a la Pfizer, ya está autorizada a AstraZeneca, sin embargo, aún no está realmente ya distribuyéndose. ¿Cómo ves la asignación, el orden de asignación? Primero los médicos, a ti no te han vacunado, no ha llegado al sector privado, pero por ejemplo están las brigadas de vacunación que planea el gobierno y pretende vacunar a las personas mayores de 60 años, pero primero en zonas rurales. Entonces, bueno, ¿cómo ves todo el tema? Mira, yo creo que el mejor ejemplo lo está dando Israel, ¿eh? El ejemplo, mi impresión es, yo no estoy en contra en que vacunemos a las zonas rurales y que busquemos a toda la gente que es vulnerable, pero donde se está dando la replicación grave es en las zonas urbanas, donde realmente están ocurriendo los grandes contagios son en las zonas urbanas, porque en las zonas rurales no hay ni el convivio con gente que puede estar infectada, ni tampoco la comunicación para que lleguen tanta gente como aquí. Aquí desafortunadamente tienes vuelos que llegan de todos lados, todos los días, y entonces estás trayendo en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que además son las zonas en donde estamos saturados ahorita. Entonces, creo que no es tampoco bueno decir, vamos a ir a los rurales porque eso les hace, perdón, estamos aquí en la zona urbana ahorita teniendo problemas, y es donde, en una ciudad donde tenemos 18 millones de habitantes, pues es evidentemente un sitio donde va a haber muchísima contagio. Ves las fotos del metro, más ahora que hay estaciones que no funcionan, o la de los transportes públicos. Está dadas todas las condiciones para que haya un contagio masivo. Bueno, y entonces, Pfizer, AstraZeneca todavía no tenemos, espero que tengamos pronto. Y bueno, está el tema de CanSino y el tema de Sputnik, y México también tiene contratado COVAX. Entonces, en este escenario, porque sí México va a requerir un mosaico de vacunas para atender todos los temas logísticos, porque además cada una tiene diferentes características. ¿Quieres hacer así como un resumen de las características principales de cada una? Si quieres, mira, tengo aquí un cuadrito. A ver. Te lo muestro. Más o menos es lo que hay. Son de RNA, las de Pfizer, Moderna y la que comentas, ¿no? Que es la de Bayer, la de CureVac, que se va a hacer el estudio 2B3 en México. Esto gracias al TechSalud, que logró un convenio. Están las de virus atenuados y la de virus inactivados. Hoy, sin embargo, Sinovac demostró que su vacuna de virus inactivados no es tan buena y probablemente salga del mercado. Esta también tiene, sobre todo la de Novavax, que es de subunidad parecida a la de hepatitis B, ya lo habíamos platicado. Esta se está probando en la India. La India ya compró o ya tiene arreglado recibir cerca de 1 billón de dosis de Novavax. Entonces, esta vacuna puede ser una vacuna buena. Y luego están las de vector viral que incluyen AstraZeneca, CanSino, Johnson Johnson, y como sabes, aquí está Sputnik. ¿Cuál es la situación? Bueno, creo que hay ventajas de algunas vacunas son una sola dosis, por ejemplo, CanSino, lo mismo se habla de Johnson Johnson. Hay vacunas que necesitan 2 dosis, como son las de RNA y las de AstraZeneca Oxford, pero la facilidad en la aplicación tiene que compensarse con la seguridad y la eficacia, ¿no? Entonces, si tenemos que ver los resultados de CanSino, sería
excelente que tuviera resultados de eficacia altos, porque entonces se puede pues aplicar a todo el mundo, ¿no? Pero queda ahí la pregunta que hubo en julio cuando el artículo original mostró que la eficacia no era tan buena en gente de edad mayor porque ya tienen cierta inmunidad contra el adenovirus, ¿no? Que es un adenovirus humano, el adenovirus sí. O sea, no generaba suficientes anticuerpos a mayores de 55. Así es. Entonces, pero, insisto, falta los resultados de la fase 3, muchos de los cuales van a estar en México. Sí. Pero la realidad, y esto es algo que tenemos que entender, esto va a llevar un challenge para el futuro. Vas a tener población vacunada con diferentes vacunas y si de por sí estás vacunando a la inmensa población y hay variabilidad inmunológica, ahora va a ser complejo conocer esa variabilidad inmunológica metiendo las variables de diferentes vacunas. Entonces, vamos a saber si los de RNA duraron más y qué tal si las de vector no y qué tal si es al revés. Es decir, en un momento dado vamos a tener tantas variables en un año que va a estar compleja la situación. La realidad es que no estamos vacunar. Ese es el punto. Y creo que esos mensajes que reciben de que la vacunación te va a crear un cambio en tu estructura, tienen que olvidarse. ¿Por qué? Porque si hay reacciones adversas a las vacunas, sí. Si hay gente que puede tener una reacción adversa, sí. Probablemente una en 100,000, grave, ¿sí? Aquí sabemos que si te da COVID, tienes por lo menos el 10% de chances si tienes algún factor de riesgo de llegar al hospital y un 5% de chances de fallecer. La verdad es que es mucho más segura una vacuna que andar viviendo con COVID afuera. Absolutamente, y además la COVID deja secuelas y además, bueno, la cantidad de muertos y todo lo que estamos viendo, definitivamente el camino a la inmunidad de rebaño, de grupo, es la vacunación. La vacuna es muchísimo más segura que tener COVID. Entonces, bueno, invitar a vacunarse y entonces aquí entro a la parte de que pues las vacunas pueden ser muy efectivas, pero no son efectivas si no se aplican. Entonces, para la vacunación, entender quién no debe de vacunarse. Mira, en las vacunas de RNA se ha hecho mucho énfasis en los que han tenido reacciones alérgicas, pero entendamos que es una reacción alérgica. Si tú tuviste un shock anafiláctico por algo, pues realmente yo te diría cuidado. Pero si tú has tenido alergia a algún medicamento, vete y vacúnate. Si tienes alergia al polvo, vete y vacúnate. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser muy grande. Te vacunan, te observan 15, 20 minutos y no vas a tener mayor problema. Ahora, a la persona que va a ver una película y le parece pésima es la que va a hablar mal. Aquí igual, a la gente que le hizo una reacción es la que va a decir, me hizo una reacción la vacuna. Sí, pero ya estás vacunado, ¿no? Realmente lo que tenemos que entender es, puede haber dolor en el brazo, puede haber dolor de cabeza, puede haber algo de fiebre, etcétera. Que bueno, si tienes eso, quiere decir que estás haciendo una muy buena respuesta inmune. Al final es lo que quieres generar. Entonces, el beneficio de la vacuna es muy grande. Tienes que tener historia de una alergia severa para decir, no me vacuno con estas. ¿Va a ver gente? Sí. Muy buena la noticia de que los problemas neurológicos previos con vacuna de RNA parecen no tener nada. Están recomendando incluso vacunar gente con esclerosis múltiple, con gente con historia de Guillain-Barré, etc. Ahora, con AstraZeneca, con las de adenovirus, veremos cuáles son las poblaciones que tienen que evitar ser vacunadas, pero evidentemente tenemos que buscar opciones para vacunar a la mayor parte de la población, porque si no, nunca vamos a lograr eso de lo que hemos platicado, regresar a ser más o menos normales. Exacto. Y ahora, hablando de la vacunación, de quién sí, quién no, los inmunocomprometidos y las personas con enfermedades autoinmunes. Recuerden que no estamos vacunando, no estamos usando una vacuna ahorita de virus inactivados, como lo hacemos con la influenza, o como es la fiebre amarilla, o como es sarampión, rubiola, parotiditis. Esas vacunas son virus inactivados que en gente que tiene bajas defensas puede generar una enfermedad. Polio es una vacuna que usa virus inactivados, ¿no? La Sabin, no la Salk. Y esas vacunas pueden generar una respuesta como si la enfermedad, a pesar de que el virus esté inactivado, se genera la enfermedad. Pero aquí estamos hablando de vacunas de RNA. Entonces, el inmunocomprometido, ¿cuál es el riesgo? Que no haga una buena respuesta a la vacuna.
realmente no es que le vaya a dar la enfermedad, sino más bien que no levante una buena respuesta a la vacuna. Y bueno, esos van a ser los que vamos a tener que vigilar en cuanto a cuánto elevan los anticuerpos neutralizantes, cómo se comportan. Realmente la inmunidad en torno al COVID es muy compleja, ¿no? Hemos platicado de la inmunidad humoral, de las células T, que pueden mantener una memoria mayor, de los anticuerpos neutralizantes, que parecen ser los que más se asocian con la inmunidad de memoria a nivel humoral. Entonces, hay que buscar estar inmunes. Y si alguien tuvo COVID, Paco, ¿cuánto tiempo después se puede vacunar? Se habla de 2 semanas. Se habla que en 2 semanas tú te puedes vacunar. Sí. Ok, porque hay países que piden 3 a 6 meses después de COVID. Con 2 semanas después de COVID ya te puedes vacunar. Hay estudios que han dicho que te puedes vacunar de 2 semanas. Ahora, volvemos a ver, la mayor parte de esas recomendaciones son con las vacunas de RNA. Recordemos que todavía las otras vacunas... Es lo que sabemos, sí, no sabemos es lo que todavía. conocemos, no sabemos. Sí, digo, Johnson Johnson va a publicar en una semana, parece que tiene ya el hearing del FDA, ya sabremos más de Johnson Johnson. De AstraZeneca todavía estamos esperando como lo final, pero lo que estamos platicando aquí es lo de RNA, correcto, lo de Moderna y lo de Pfizer. Pasando un poco a tratamiento, rapidísimo, antes de tomar preguntas, porque me están llegando una cascada increíble de preguntas interesantísimas que vamos a echárnoslas rápido porque sí quiero resolverlas. De tratamientos. ¿En qué estamos con los tratamientos? Todos queremos algo mágico que resuelva esta COVID, algo así como el Tamiflu, y nada más quiero hacer aquí un punto de que es importantísimo ambos frentes, ¿no? O sea, tanto la vacuna como el tratamiento, o sea, tanto la vacuna contra influenza, en ejemplo de influenza, como el Tamiflu. ¿Qué tenemos ahora con COVID? Ya tenemos aquí algunas vacunas. ¿Qué hay en el tratamiento? Mira, en el tratamiento seguimos sin tener ese medicamento mágico que quisiéramos tener, como el Tamivir, el Tamiflu para la influenza, y desafortunadamente la mayor parte de los pacientes que llegan al hospital son pacientes que llegan en la fase inflamatoria, no en la fase viral. Y los medicamentos que se han tratado de utilizar, como el Remdesivir, como la ivermectina, como otros medicamentos que tratan de utilizarse como antivirales, realmente no se tratan en el momento en donde está la fase viral. Y para complicar esto, sabemos que el espectro de la enfermedad es muy grande. Entonces, si ya sabes que el 80% de la población que se va a enfermar va a salir porque su sistema inmune es bueno, ¿sí? Puedes probar un medicamento y decir, es excelente porque yo lo probé y tuviste 80 pacientes que les fue bien. Sí, pero los 20 que les fue mal, pues era la historia natural de la enfermedad. Por eso ha sido tan difícil encontrar un medicamento. Con ivermectina hay un gran empuje por parte de Houston. Hay un doctor en Houston que ha promovido la ivermectina. ¿Qué es la ivermectina? Es un antiparasitario. En Australia, en marzo, se habló de que ese antiparasitario in vitro, es decir, poniendo las concentraciones de la ivermectina directamente al virus, lo inhibía. Pero no es lo mismo las concentraciones que tú pones directamente contra el virus que lo que tomas se distribuye en tu cuerpo y llega al sitio en donde quieres. Por ejemplo, a nivel pulmonar. Se ha visto que las concentraciones a nivel pulmonar de la ivermectina que necesitas para que tratar una neumonía serían altísimas. Ahora, ¿sirve la ivermectina en la fase viral? Pues eso está por demostrarse. Todavía hay artículos en pro y hay muchos artículos en contra. Ha sido muy difícil desarrollar protocolos con una enfermedad que tiene ese espectro tan grande. Y no es que tampoco los médicos no queramos utilizar medicamentos, ¿no? Lo que menos queremos es que la gente siga enfermando, pero tampoco queremos utilizar cosas que puedan lastimar a la gente. Y hay desafortunadamente productos que lastiman a la gente y que no les dan ningún beneficio. Entonces, yo creo que de ivermectina no hemos oído la palabra final. Pasó con los corticosteroides. Cuando empezó la pandemia, se dijo, los corticosteroides no sirven. Y ahora se ha visto que sí sirven, pero no desde el principio. Sirven en la fase inflamatoria. Hay muchas personas que le diagnostican COVID y en ese momento le mandan corticosteroides. Lo único que hacen es prolongar el tiempo de eliminación viral. Los esteroides se utilizan en la fase inflamatoria. Entonces, la anticoagulación, todo este tipo de situaciones que se vuelven, los pacientes llegan a una farmacia y salen con 8 medicamentos. No. Es un poco de la inseguridad. Mientras más medicamentos te den, es que es más inseguro el médico que te está tratando. Bueno, eso es cierto.
¿Qué pasa, Paco? Y ya voy a empezar con algunas de las preguntas que estoy aquí leyendo. ¿Qué pasa cuando uno se vacuna? ¿Y cuánto tiempo después ya estás protegido? Y si tengo que seguir usando cubrebocas, sí o no. Esa es una pregunta súper interesante, no se ha acabado de resolver. Déjenme les cuento un poquito acerca de lo que está hablando Carlos, creo que es algo muy importante conocer. La vacuna probablemente conforme va pasando el tiempo va a tener más protección para ti, pero es probable que eso pase hasta los 28 días y 28 días a lo mejor de la segunda aplicación. Cuando tú te vacunas vas a tener que seguir usando cubrebocas. Puede ser que si te llegas a infectar no desarrolles enfermedad, pero lo puedas contagiar. ¿Cuánto tiempo puede la persona persistir con esta situación en donde tú no tienes síntomas, no tienes una enfermedad grave, pero sí lo puedes contagiar a otras personas? Es más, te vuelves como el asintomático, que son los muy difíciles de controlar y los que estamos diciendo que hay que usar cubrebocas. Entonces, hasta que no sepamos bien cuánto tiempo tardas tú en dejar de ser un huésped que te puedes infectar, no desarrollar enfermedad, permanecer como asintomático, pero sí contagiar, hay que continuar con el cubrebocas. Correcto, porque sabemos que las vacunas de RNA que ya están autorizadas sí previenen COVID-19 y COVID-19 grave, pero no necesariamente previenen la transmisión. Entonces sí, y además no son inmediatas, o sea, no porque me pongan la vacuna hoy ya salgo al ratito y ya estoy protegida. Tardan varios días en montar la respuesta inmunológica completa, ¿no? Así es. ¿Qué opinas de estos cambios de protocolo, Paco? De estas iniciativas que está teniendo Gran Bretaña, incluso Estados Unidos, de aplazar o no reservar estas segundas dosis para tener a más personas vacunadas con la primera dosis y no necesariamente respetar el tiempo exacto que piden Pfizer y Moderna de 21 y 28 días para dar la segunda? Mira, yo creo que es ponerle más variables a las variables. ¿Por qué? Porque sabemos que, y lo hemos leído en algunos artículos, que la segunda dosis es muy importante para reforzar ese aumento en el número de anticuerpos. Mi preocupación es, vamos a tratar de vacunar a más individuos con una sola dosis. Creo que el argumento no es malo, o sea, yo creo que tiene validez. Ahora, hay que ver las consecuencias. Entonces, dentro de un año y medio vamos a tener quienes se vacunaron de una vacuna, de otra vacuna, de la vacuna bien, de la vacuna no completa. Vamos a tener una población, Ensalada. un mosaico de población inmunológica y no sabemos qué puede traducir eso. Creo que eso es muy importante. Si los estudios se hicieron con 2 dosis, hay que usar 2 dosis. Van a venir más vacunas. Sí, nos urge vacunar a todos, lo sé, pero pues tampoco puedes hacer las cosas a medias. Mi impresión es que pues hay que seguir los estudios como se hicieron y fueron con 2 dosis, hagámoslo con 2 dosis. Y tampoco combinarlas, no empezar, por ejemplo, con Pfizer y luego ponerse otra. Bueno, Así a es. ver, preguntas. Que si realmente estás viendo reinfecciones. Sí, has Empezamos a encontrado. ver reinfecciones, sí, y entiendan que la enfermedad ocurrió hace un año. Hay gente que se enfermó en marzo, abril, mayo. Ya han pasado 7, 8, 9 meses. Entonces, pues no es extraño que empiece a haber reinfecciones. Ahora, insisto, la media, lo normal de inmunidad, no lo conocemos. A lo mejor son 2 años y estos son los que se salen de la media. Así como va a haber gente que le dura después de una infección 6 años la inmunidad. Puede ser. No sabemos cuál es la media, pero sí empieza a haber reinfecciones, sí. Ahora, entiendan eso, es la media no la conocemos. Si tuviéramos millones de reinfecciones, pues sí estamos llegando a la media, porque entonces la mayor parte de la gente ya perdió la inmunidad. Esa no es la situación. Entonces, no hay que angustiarse por las reinfecciones, pero pues es otra razón por la cual tienes que continuar con tus medidas de prevención. Correcto. Otra pregunta. Tengo un sistema inmune muy fuerte. ¿Puedo sin vacuna? Pues ojalá, eso no lo sabes. Te voy a decir por qué. Puedes tener un sistema inmune muy fuerte. Puedes estar infectado con una carga viral muy alta y tu sistema inmune servir para que tengas una respuesta inflamatoria muy fuerte cuando no lograste controlar el virus inicialmente y entonces lo que vas a tener es una inflamación muy fuerte que te va a llevar a terapia intensiva y te va a intubar. La verdad es que no hay que arriesgarse. Existen jóvenes que tienen enfermedades graves. Existen personas con buenos sistemas inmunes que tienen problemas graves. Es jugar a la ruleta rusa en forma biológica. Sí. A ver, doctor, la de CanSino, si no es muy buena para mayores de edad, para mayores de 55 años, ¿qué vacuna aplicaría a los mayores de 55 A ver, años? ojo con CanSino.
Es el estudio 2B, todavía no está la fase 3. En el estudio 2B fue donde se dijo, aquí parece haber que a mayores de 55 años no es muy buena la respuesta. Falta ver lo que resulta de la fase 3. Si esto se corrobora y en sí, acuérdense que CanSino usa un vector viral y lo que se vio es que mucha gente había tenido ya exposición previa al adenovirus, que es el vector, y por lo tanto no desarrollaron tanta respuesta inmunológica. Si eso se corrobora, pues entonces las personas de mayor edad van a tener que usar o Novavax o una de RNA. Pero eso todavía no se sabe. Los estudios, por eso estamos necesitados de tener todavía la información de estos estudios. CanSino se ha aprobado en México. Sería buenísimo ver que en México CanSino tuviera una muy buena efectividad. ¿Por qué? Porque es una sola dosis, porque es una vacuna barata y porque si muestra que en la población mexicana, pues ya sabes que tú, mexicano, ¿sí? Te vas a poner algo que ya se probó en mexicanos y que funciona. Entonces, esa es la ventaja de ser incluidos en protocolos de investigación de vacunas. ¿Por qué? Porque vas a ver qué le pasa a tu población. Yo no tengo la última palabra en CanSino, lo único que quiero decir es, cuando se comentó que se iba a utilizar para población mayor de 60 años, preocupó un poco porque el estudio 2B pues no fue el mejor para ese tipo de población. Exacto. Y también hacer la mención, porque aquí preguntan que qué opina, qué opinas de Sputnik, hacer la mención que Sputnik lo que hizo para precisamente evitar lo que estamos viendo en CanSino fue usar 2 adenovirus, ¿no? ¿Qué opinas de Sputnik? Es lo que preguntan acá. Es que Sputnik fue la que tuvo la fase 2 más pequeña. La cohorte de pacientes estudiados en fase 2 fue muy pequeña. Realmente, estrictamente, Sputnik avanzó sin cumplir todos los lineamientos de la fase 2. Eso preocupa un poco. No quiere decir que no funcione, nada no más es que no hay información. Así es. Y la otra que es real y que es increíble, pero de los países con el mayor rechazo a la vacuna es Rusia. El porcentaje más alto de personas que no quieren vacunarse ocurre en Rusia. Ahora, ya vimos hoy, la OMS, hoy, 14 de junio, dijo que está pensando hacer un pasaporte de inmunidad. De enero. Entonces, sí. Esto es importante. Esto te va a forzar a vacunarte. No porque te estén cortando tu libertad, no. Pero es que tú puedes ser una amenaza para los demás que sí se vacunaron o para perpetuar este virus y que adquiera una variante que, como dijimos al principio, pueda modificar la historia natural de la enfermedad en el mundo. ¿Qué pasa con personas que se vacunan y unos días después desarrollan COVID-19? Es porque estaban ya gestando, ya estaban incubando al virus. ¿Qué pasa? ¿La vacuna ya no funciona o cómo es? Apenas lo estamos aprendiendo porque son los que se están vacunando ahorita. Sí hay gente que ha tenido una vacunación desafortunada justo en el momento en donde estaban con un COVID asintomático o presintomático. La lógica inmunológica diría que al contrario van a tener a lo mejor una respuesta inmune más fuerte porque están teniendo doble exposición, ¿no? Sí, claro. Pero no sabemos. Ok. Acá hay preguntas del síndrome post-COVID o todavía no se le pone un nombre a esta condición de síntomas persistentes después de la COVID aguda, a más de 2 semanas, 3 semanas, meses. ¿Cuándo desaparecen? O sea, aquí hay personas diciendo, bueno, ya estuve 6 meses con dolor de cabeza o sin olfato. ¿Cuánto tiempo más? Pues, ¿Qué sabemos? ¿Sabemos algo más? Esto, cada vez van siendo menos los que se quedan con secuelas permanentes, pero seguramente va a haber personas que tengan, o desencadenó una respuesta inmunológica típica y entonces ya desarrollaste una enfermedad autoinmune y esa secuela pues es para toda la vida, ¿no? Hay otras como la cuestión del olfato, que en la mayor parte, el 99.9% se recuperan las 2-3 primeras semanas, pero hay un porcentaje pequeño que ya lleva 6 meses y no lo recupera. Conforme va pasando el tiempo en estas personas, pues las posibilidades de que tengan una secuela permanente son mayores. Ahora, no son todos, son muy desafortunados los que los tienen, no es menospreciarlo, pero tampoco hay que pensar que el virus nos va a dejar secuelas a todos.
Ok. Están volviendo a preguntar sobre enfermedades autoinmunes y la respuesta es sí se pueden poner la vacuna o no. Aquí está muy específico: esclerodermia sistémica, síndrome de Sjögren, artritis, que sí podemos recibir la vacuna sin problema. Sí, la recomendación del CDC es que sí, sí te la puedes poner. Insisto, si esas personas están recibiendo algún inmunosupresor, pues el peor escenario es que no tengas una respuesta inmunológica tan buena como si tuvieras un sistema inmune, como decía la otra persona, muy fuerte. Muy fuerte. Ok. Respecto a la ivermectina, como profilaxis, como prevención. La verdad, yo creo que la mejor prevención que tenemos es el cubrebocas. No se ha demostrado y va a ser muy difícil demostrar que la ivermectina es preventiva. ¿Por qué? Pues ¿cómo vas a demostrar que realmente una persona tiene la protección cuando sabemos de familias en donde se enfermó uno y 3 de la misma familia no se enfermaron? Y entonces, si tú hubieras usado ivermectina en esa familia, dirías, ya ves, tomando ivermectina, esos 3 no se enfermaron. Y ha pasado en familias que sin ivermectina sucede. Eso es lo que vuelve tan complicado, el tomar una decisión de decir, sí, esto sirve. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de tomar ivermectina de forma prolongada? Náusea, te puede dar, o sea, puedes tener otras alteraciones, hay reportes de pérdida de cabello, hay varios reportes de cosas que pueden ocurrir si estás tomando un antiparasitario y sobre todo a dosis altas por tanto tiempo, ¿no? Sí, Sé que hay un protocolo por ahí, me recuerda un pero poco lo que vivimos con la hidroxicloroquina, ¿no? O sea, queremos remedios fáciles de tener, que in vitro funcionan en las células, pero no necesariamente en el ser humano y en las dosis que son. Acá hay una pregunta sobre esta desinformación que está llegando sobre que las vacunas tienen consecuencias como esterilidad, problemas de corazón, etcétera, que si es cierto o no es cierto. bueno, yo creo que hay una campaña antivacuna que ya no es nueva, o sea, tiene tiempo. Recordemos que la última epidemia de sarampión que ha habido en el mundo fue producida por gente que decidió no vacunar a sus hijos cuando eran chicos porque hubo esta creencia del autismo, y lo que tuvimos ahora fue una epidemia de sarampión que incluso afectó en México. Creo que el que la población entienda que la vacuna tiene muchos menos riesgos que la enfermedad real, es lo que debe estimularnos a vacunarnos. Yo me quiero vacunar. En cuanto esté disponible la vacuna para los hospitales privados, me quiero vacunar. Quiero que se vacunen todo mi equipo. Están ansiosos de vacunarse. Tenemos la incertidumbre de que todavía no nos dicen cuándo, pero yo me quiero vacunar. Creo que es el ejemplo de, si yo me quiero vacunar, ¿qué sabes tú que no sé yo que te hace que no te vacunes, ¿no? Absolutamente. Y espero que te vacunen pronto, Paco, a ti y a todo tu equipo que están al frente y que están viendo pacientes todos los días. Si pudieras, porque sé que no vamos a poder, porque sé que lo que requerimos ahora en esta emergencia es vacunarnos con lo que nos pongan en el brazo, y mientras esté autorizado, yo creo que me pondría cualquiera de las autorizadas. Pero si pudieras escoger. Pues es que las que tienen ahorita más información son Moderna y Pfizer, 95% de efectividad. La forma como se hace esa vacuna parece ser maravillosa, la estructura, el mecanismo como se produce, pues ahorita sería Moderna o Pfizer porque esas son las que conozco, ¿no? A lo mejor esto va a cambiar conforme aparezca Novavax o cuando aparezca AstraZeneca o Johnson Johnson, o a lo mejor mismo CanSino. No estoy quitándole ninguna propiedad a las vacunas. Lo único que creo es que de las que más sabemos ahorita son de Pfizer y de Moderna. ¿Por qué? Porque estas ya fueron aprobadas por la FDA como uso de emergencia, y de esos 29 millones que habíamos visto vacunas que se han aplicado en el mundo, pues la mayor parte son de esas. Las otras, algunas todavía son en fase de protocolo. ¿Y mujeres embarazadas y lactando se pueden vacunar? Pues hasta ahorita la FDA había dicho que se esperaran, pero aparentemente la FDA se va a reunir para incluso aprobarlas en ese grupo, ¿no? Insisto, para lograr una inmunidad hay que vacunar a la mayor cantidad posible de gente, porque si no, no vamos a alcanzar ese 70-75% que en México,
Por cierto, son 90 millones de individuos. Y yo creo que aquí, y estás considerando que de todas formas la población pediátrica todavía no tiene autorizada la vacuna. Entonces ya con eso tenemos que vacunarnos todos los adultos y que la vacuna es mucho más segura que tener COVID-19. Entonces, bueno, creo que el mensaje es clarísimo y entonces la pregunta es, ¿cuándo nos va a llegar en México para que pueda yo realmente tener mi vacuna en el brazo? ¿Cuándo? Pues hay un plan que ojalá se cumpla de meses, en donde, por ejemplo, para finales de enero deberíamos estar vacunados todos los trabajadores de la salud. Puedo referirme a nosotros en el hospital, todavía no tenemos una fecha, esperemos que sea pronto, esperemos que sea nada más una cuestión de logística, pero la incertidumbre pega. Pues sí, por supuesto, porque además estamos contra la carrera de la variante y la saturación hospitalaria. Estaba yo haciendo ahorita unos números y en una semana tuvimos 73,000 casos nuevos, lo cual nos tardamos de inicios de la pandemia en México a mayo de tener. O sea, eso en una semana. Está subiendo los casos de una forma exorbitante en una población que ya está cansada de cuidarse. Hemos escuchado al cansancio lo de cubrebocas y pues creo que unos minutos para que acabes con algún mensaje, el takeaway de esta plática que siempre es tan agradable tener contigo. Yo creo que igual la población la veo como un péndulo, ¿no? En el extremo de una población es esto está horrible, no podemos hacer nada, y la otra es no pasa nada, ¿no? Hay que tratar de unificar. Y los que dicen que está horrible, está feo, sí, estoy de acuerdo, pero si tenemos las medidas, si tú las llevas a cabo, puedes mantenerte seguro. Los que dicen que no pasa nada, por favor, que se asomen a ver lo que pasa, que se asomen a ver las cifras, porque sí pasa. Entonces vamos a tratar de que esos dos polos, unos que todo está mal y los otros es que todo está bien, lleguemos a una media en donde logremos que sí todo esté bien, pero no ahorita, sino en 6 meses, en 8 meses, en donde ya tengamos una vacunación mucho mayor. El mensaje es, ¿se va a acabar? Sí, pero ahorita nos toca la parte más difícil del maratón y es cuando no te puedes rajar. Pues ánimo, Paco, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Gracias a los que nos están escuchando. Tenemos la fortuna de tener cerca al doctor Francisco Moreno Sánchez. Se ha vuelto la guía de la pandemia en México. La sociedad te escucha, Paco, y te agradezco siempre el ser claro, tus mensajes completamente explicados, basados en evidencia. Y pues a nombre de Enlace Judío y mío propio, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Esperamos vernos pronto. Bye.